quiero decirles que hay personas que no investigan, que no se meten a buscar un poquito más allá de la Biblia por miedo, por miedo. El miedo. Miedo. El miedo, acuérdense de la frase que hemos aprendido, el miedo embarazó a la ignorancia y tuvieron una hija que se llama la religión. A veces las personas se encajonan solamente en la Biblia por la bibliolatría, que veneran como un libro así. No, no. Es un libro sagrado para el judaísmo, hablando de la Biblia hebrea, es un libro sagrado para el cristianismo, hablando de la Biblia cristiana. Que tiene un gran contenido de espiritualidad, sí, sí lo tiene. ¿Sí? Sin entrar en cuestiones teológicas. Ahí vamos a ponerlo aparte y lo vamos a respetar. Pero yo siempre les invito, ve más allá de lo que es la Biblia. Yo lo hice. Yo por muchos años tuve miedo. Yo hablo de mi experiencia. Tuve miedo de investigar fuera de la Biblia y nada más me concentré a entender lo que la Biblia decía según mi pensamiento, sin investigar la cultura, sin investigar el contexto político, social, económico, o sea, sin investigar nada, en qué tiempo se hizo, cuál era las circunstancias que vivía ese pueblo, nada, o sea, yo nada más leía y lo que se le conoce como eisegesis, ¿sí? Daba yo mi propia opinión y se acabó. Eso se llama una eisegesis. Pero una exégesis es cuando la persona investiga todo el contexto que rodea ese libro, esa porción, y es cuando se puede comprender mejor. Pero necesitamos ir fuera de las fronteras de la Biblia. Los conquistadores antiguos, los vikingos, Alejandro Magno, en aquellos tiempos tenían sus mapas, pero eran mapas que llegaban hasta donde ellos habían investigado, hasta donde ellos sabían. Y una ocasión Alejandro Magno decía, bueno, y de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá? Ya conquistamos lo que sigue después de este mapa donde se termina de lo que tenemos aquí, y era la parte, pues, otros países, ¿no? La India, en fin. Dice, no, pues hay que ir para allá, vamos para allá. O sea, rompieron sus límites para ir más allá. Por eso vemos que, bueno, la historia de este varón Alejandro, guerrero, que duró poco tiempo, pero en ese poco tiempo hizo muchas cosas. Y algo que nos deja la historia o esa biografía de esta persona, de este personaje, es que fue más allá de sus fronteras, fue más allá de sus límites. ¿Qué es lo que te limita? Y yo quiero decirles que a mí me limitaba la ignorancia y el miedo. Entonces yo me metí en mi zona de confort, que se llama religión. Pero ¿cuáles eran mis límites? Ignorancia y miedo. ¿Sí? Tenía miedo de ir a investigar más, entonces eso me hacía ser más ignorante, y entonces pues yo me quedaba en la zona de confort de la religión. Esa fue mi experiencia, y cuando yo me atreví y quité el miedo y dije, no, tengo que ir más allá, a investigar, a saber más historia para entender la Biblia. ¿Sí? Entonces quité el miedo y la ignorancia desapareció, porque empecé a encontrar muchas cosas que empezaron a confrontar mis creencias, y muchas creencias me di cuenta que eran falsas y las hice a un lado. Empecé a cambiar, claro que sí, empecé a evolucionar. Pero aquí viene el asunto, mi contacto, mi conexión con Dios fue más profunda que 30, 35 años atrás. ¿Valió el esfuerzo de brincar la frontera de la ignorancia y el miedo? Sí, sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque mi conexión con mi Creador, con Dios, con el universo, como tú quieras llamarle, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, en fin, no hay problema como le llames, o sea, el Creador. Mi conexión con Él fue más fuerte, más fuerte. Mis ojos se abrieron y pude ver más los mensajes de espiritualidad que la Biblia tiene, que el mismo Yeshua de Nazaret, el Maestro, transmite. Entonces yo me di cuenta de eso, digo, wow,
Soy más feliz ahora, sin el peso de una religión. ¿Por qué? Porque la religión te mete condenación, la religión mete que el castigo, que aquí, que allá, y hay un peso que no te deja. Eso me pasó a mí.